días y buenas tardes para todos. Entonces, yo aquí no voy a dar una cátedra, ni voy a dar un curso, ni nada de esas cosas, sino que voy a hacer un aporte a la reflexión pedagógica, a la reflexión de nosotros, ¿cierto? O sea, que tenemos que hacer día a día. La reflexión está centrada en el diseño curricular y cómo ese diseño curricular de la normal puede conversar con el modelo pedagógico. Entonces, no voy a centrarme en algo muy discursivo, sino que voy a traer a contexto cómo podemos hacerlo, ¿cierto? Bien, entonces primero comenzar sobre en qué consiste el diseño curricular de nosotros. ¿Quién de ustedes quiere compartir la respuesta a la pregunta? ¿Qué saben ustedes del diseño curricular de la normal? ¿Cierto? ¿Qué sabemos del diseño curricular de la normal? Entonces miremos que el diseño curricular que tenemos es un diseño curricular con un enfoque polémico, es problematizador, ¿cierto? Tiene un enfoque problematizador y entonces cuando es problematizador es porque está direccionado o transversalizado por una pregunta, ¿cierto? Las cosas se problematizan cuando le hacemos preguntas. Es decir, tenemos un problema, pero planteamos un problema y para que ese problema pueda ser problematizado tiene que ser direccionado por una pregunta. El modelo pedagógico, el diseño curricular es polémico, tiene un enfoque polémico, porque nosotros lo direccionamos a través de preguntas, a través de cuestionamientos, pero la diferencia es que no son preguntas de cuestionarios, sino que son preguntas de carácter de investigación, son objetos de conocimiento, porque esas preguntas tienen que ser direccionadas a la generación de un conocimiento, pero un conocimiento no por el docente, sino por el estudiante. Y cuando decimos un conocimiento por el estudiante, entonces ya estamos pensando cuál es el rol del maestro en ese proceso. Ahora, pensamos, ¿por qué tiene? Sí. Vamos a tener la dinámica de interrumpir en el momento, vamos a dejar la pregunta al final. No, pueden hacer preguntas de una vez, que es de reflexión, ¿cierto? Bueno, sí, como le dije ahora, que era de reflexión y no es como una exposición. Entonces tenemos, tenemos, ¿por qué nosotros la normal lo piensa? Sí. Entonces, si nosotros hace rato estamos trabajando con las preguntas problematizadoras, ¿cierto? Y de pronto formulamos las preguntas problematizadoras y de pronto nos vamos a entender bien. Porque yo creo que de las que yo he leído y que me ha correspondido a mí leer, no llevan ese enfoque de investigación. Entonces yo pensaría que sería pertinente que nosotros que estamos trabajando en las martes y tenemos una pregunta problematizadora por periodo, sería bueno pensar, rector, de pronto en una capacitación sobre la formulación de preguntas problematizadoras. Porque yo lo digo de pronto con mi equipo de trabajo, de pronto no las estamos formulando desde ese punto de vista que está de investigación. Gracias, Luz. Entonces, la normal, ¿por qué piensa un diseño curricular problematizador? Por el contexto. Porque es que la normal se está moviendo en un paradigma sociocrítico. Ustedes saben que tenemos el paradigma interpretativo, ¿cierto? Tenemos el positivista y tenemos el sociocrítico. Hoy no es por moda, están apuntando mucho a sociocrítico y no es por moda, no es que estemos en la moda, sino por el contexto. El contexto es quien nos dice qué tipo de personas necesitamos formar. El contexto es el que nos dice qué tipo de paradigma necesitamos. El contexto es el que nos dice. A pesar de que la palabra es bastante, el nombre que le da el paradigma es bastante diciente, sí me gustaría que de pronto explicaras para no solamente los que estamos aquí, sino los que van a ver el videito, de qué se trata el paradigma sociológico. Muy bien. Estos tres paradigmas son tres paradigmas de investigación social generales, ¿cierto? Estos paradigmas
son muy importantes porque ubican a los investigadores y sobre estos paradigmas se ubica un proceso ya de investigación o un proceso de todo lo que tenga que ver con la construcción del conocimiento. Cuando hablamos de interpretativo hacemos referencia a las investigaciones que no pueden pasar de 2 años. Cuando una investigación desde el paradigma interpretativo pasa de 2 años, esa investigación tiene que darle corte pronto porque es que se está pasando, ¿cierto? Cuando hablamos y este interpretativo busca interpretar, busca comprender, ¿cierto? Y este positivista es un paradigma que no admite ningún tipo de equivocación, es el que se utiliza en las ciencias naturales, ciencias exactas. Este positivista es el cuando ustedes escuchan por ahí que la urna virtual caracol, tanto respondieron esto y tal, positivismo. Ellos son muy precisos que, pues, estos buscan explicar, prever estas cosas. Este sociocrítico, que es el donde lo estamos moviendo, están moviendo las universidades y nosotros también, porque estamos pensando en el contexto, porque tenemos contextos con muchas dificultades, tenemos contextos con muchos problemas, y como este paradigma busca comprender y transformar, comprende y transforma al mismo tiempo. Como comprende y transforma al mismo tiempo, entonces tiene sus propios tipos de investigación, la investigación-acción y la investigación-acción participativa, y tiene la investigación pedagógica, que es la que nosotros hacemos, y la investigación pedagógica es la que hace el maestro, y cuando el maestro hace su investigación pedagógica construye un conocimiento práctico o un conocimiento pedagógico. Por eso la normal está concentrada en este paradigma, y entonces desde aquí baja el diseño curricular de la normal, de aquí baja el modelo pedagógico, y de aquí baja la práctica pedagógica. La práctica pedagógica de la normal está fundamentada en el paradigma sociocrítico. Por eso los muchachos del programa, cuando hacen práctica, identifican problemas y al mismo tiempo lo van solucionando. Son ejercicios. Bien, entonces, en este paradigma sociocrítico tenemos fundamentación. Peter McLaren, Henry Giroux, Paulo Freire. Aquí le hacemos mucha fuerza a Paulo Freire porque es un pedagogo, y también porque conocemos que Paulo Freire fue el que alfabetizó a Brasil en poco tiempo. Él enseñó a leer a la gente y lo hizo de una manera tan buena que a través de los problemas. Por decir algo, primero hacía una reunión con todos los analfabetas a leer el contexto, cuáles eran los problemas del contexto, y esos problemas salían en lluvia de ideas por toda la comunidad allí, los participantes, y esos problemas los pasaban en etiquetas. Cuando los comprendían, ellos los comprendían, los analizaban, buscaban soluciones, y empiezan a de eso empezar un proceso de lectura y de escritura, y al mismo tiempo solucionar las necesidades del contexto. Por eso el método de lectura de Freire fue excelente y alfabetizó mucha gente en Brasil. Por eso Freire es un educador popular, porque le enseñó a los más necesitados. Y es ahí donde Freire se encuentra con Freinet, porque Freinet también fue un educador popular. Freinet, una escuela para el pueblo, ¿sí o no? Bueno, entonces, cuando hablamos de un paradigma sociocrítico, es que el estudiante pueda leer el contexto de una manera interpretativa, comprensiva, que relacione, que proponga. No todo el mundo es crítico, no todo el mundo es crítico. Es crítica aquella persona que es capaz de leer el contexto, es capaz de compararlo, es capaz de establecer comparaciones, diferencias, hacer propuestas. La gente confunde lo crítico con una observación que le hace a usted, y eso no es crítico. ¿Usted qué es crítico? ¿Usted qué es crítico? Crítico, que digan a uno que es crítico, uno dice, uy, por Dios, ojalá, ¿cierto? Porque es que crítico es otra cosa, es la forma como usted lee, la forma como usted interpreta, propone. Una persona crítica no tiene miedo a hablar en cualquier parte, porque sabe lo que está hablando. Una persona crítica es la que deduce, compara, establece de todo, ¿cierto? Entonces nuestros estudiantes en la normal tienen que estar direccionados a esto. Y cuando hablamos del sociocrítico, también es que el sociocrítico es humanista, el sociocrítico es humano. Porque Paulo Freire decía, hay que penetrar en la vida del estudiante, hay que tocar el corazón a él, pero no faltarle el respeto. ¿Cierto? Paulo Freire entonces decía que escuchar al otro, la escucha crítica, escuchar al otro porque es saber hablar,
porque es que la práctica pedagógica también es el discurso pedagógico, el discurso pedagógico es una práctica como tal, ¿cierto? Entonces eso es crítico, la forma como yo me relaciono. Lo crítico está direccionado por lo humano y por la comunicación. Y aquí, en esa teoría crítica, también está Jürgen Habermas. Habermas trabajó mucho en la acción comunicativa. Y él habla de que a través de la acción comunicativa se podían transformar los contextos, la gente se interaccionaba y todo. Pero miremos, Vygotsky no fue crítico, pero también habla de la parte comunicativa. Es fundamental. Entonces, podemos mirar ahí. John Dewey no era crítico, pero sí había que partir de la experimentación del contacto directo con la realidad y que muchos se establecieran relaciones. Entonces, toda esa gente se va cogiendo en esa teoría. Entonces, eso es lo crítico, que nosotros trajemos lo crítico, ¿cierto? Lo crítico es que podamos mostrar lo crítico. El modelo de la normal está orientado a esto, el currículo, la normal, por eso es problematizador. Si nosotros miramos el diseño curricular, si miramos el modelo pedagógico y si miramos la práctica pedagógica, hay coherencia epistemológica. Nosotros debemos sentirnos orgullosos porque es que tenemos un modelo pedagógico coherente al diseño curricular. Lo tenemos coherente, está coherente, pero ya hay que una pregunta: ¿qué está pasando en las prácticas pedagógicas nuestras? ¿Qué nos está sucediendo? Porque es que ya está eso, ya está allí, ¿cierto? Ahí sí tenemos que preguntarnos. Por eso esta reunión son muy buenas porque nos permiten cuestionarnos, ¿sí o no? Hay algo muy importante que antes de que pases a lo que sigue, tenemos que, digamos, hacer introspección, porque el modelo sociocrítico apunta a un modelo que trabaje por competencias, apunta a lo más alto que en un modelo por competencias busca. Es decir, el modelo por competencias, ustedes saben que se mide qué tanto esa persona alcanzó la competencia, que ya lo habíamos hablado, que en ese primer nivel interpreta, pero lo más alto que busca en los modelos por competencias es que proponga. Entonces, es por eso tan complejo trabajar el modelo sociocrítico, porque nosotros pretendemos que el estudiante no solamente reconozca el contexto en el que está inmerso, que obviamente no solamente trata de lo social, sino puede ser un contexto pedagógico o académico, que lo entienda, sino que además siempre proponga. O sea, cuando pretendemos que el muchacho sea crítico, es que siempre tenga las herramientas necesarias para proponer, que es el nivel más alto que busca un modelo por competencias. Entonces es una aspiración bastante compleja de lograr. Por ejemplo, digamos, miren esto para una actividad que permita el trabajo crítico. Digamos, y yo al estudiante le presento dos afirmaciones del área, cualquier área, le presento dos afirmaciones, ¿cierto? Por decir algo aquí en educación religiosa, le presento una sobre el origen del mundo desde la parte teológica y le presento el origen del mundo desde la parte científica. Dos afirmaciones, por decir algo. Bueno, entonces usted le dice al estudiante, vienen las dos afirmaciones. Primera pregunta: ¿qué piensan de las dos afirmaciones? ¿Cierto? ¿Qué piensan de las dos afirmaciones? Segunda pregunta: ¿con cuáles de las dos perspectivas se queda usted y por qué? ¿Sí o no? Bueno, ¿en dónde se encuentran esas dos afirmaciones? Puede ser dónde se encuentran y que discrepan, ¿cierto? Más o menos. Entonces el muchacho, eso le va a generar a él una búsqueda y le va a generar a él una comparación, le va a generar a él una dificultad para inferir, o sea, es llevarlo a él más allá de lo que está planteado ahí. Es llevarlo más allá de lo que se puede ver, que él pueda inferir, que él pueda encontrar. Es llevarlo más allá del texto, ¿cierto? Es llevarlo más allá del texto para meterlo en un contexto. Claro, más allá que haya más allá del texto que se le puede presentar. Un trabajo sociocrítico, los pelados pueden desarrollar un nivel de comprensión impresionante, porque se está yendo más allá de lo que puedo ver a simple vista.
Bueno, entonces este modelo sociocrítico, si mandan las investigaciones acá, los trabajos acá tienen que ser muy prontos, tienen que ser arrojar resultados de una, estar, por ejemplo en nuestra práctica ellos tienen que estar mirando necesidades y solucionándolas. Si imaginan ustedes una investigación que se esté haciendo, digamos, en una zona donde haya orden público, digamos que hay una violencia intrafamiliar allá, y entonces yo hago una investigación de 2 años, y cuando a los 2 años ya que voy a intervenir, ¿será que todavía está la familia? Su crítico es a corto plazo. Esa es la cosa, porque nosotros necesitamos transformar ya. Por eso la normal pensó, necesitamos transformar, porque la normal pudo hacer lectura de las poblaciones que están llegando acá. Nosotros tenemos estudiantes de estrato 1 y 2, ¿cierto? Estrato 1 y 2, por lo general, y tenemos pelados muy vulnerables, tenemos una comunidad muy pobre, ¿cierto? Pobre de espíritu y pobre también en otras condiciones. Bueno, ahora, la otra pregunta: ¿cómo podemos trabajar el enfoque problematizador del diseño curricular? ¿Cómo lo podemos trabajar? Entonces la propuesta que hay acá es la siguiente. Vale, si se maneja una pregunta problematizadora, se puede partir de una pregunta problematizadora general. Profe, una pregunta problematizadora general, se puede sacar una pregunta para todo el año. Pero esa pregunta tiene que estar muy bien formulada, que sea direccionada a la investigación en sí. Bueno, entonces yo hago una pregunta. ¿Qué tan conveniente es hacer una pregunta problematizadora por periodo? Es muy conveniente, ya lo voy a contar. Como le digo, si la institución decide, se pueden hacer preguntas para un año, ¿cierto? Por años, o cada uno por periodos. Es mejor por periodos preguntas, pero si se hacen las preguntas por periodos, que no sean que el tipo de pregunta genere investigación, porque es que con el diseño polémico se hace a un lado lo que son los contenidos. Ya es de que quería ir a dar clase, a dictar clases, o el enfoque problematizador no corre. El enfoque problematizador le da otro rol al maestro, le da otro rol al estudiante. Y es que cuando hablamos de este paradigma sociocrítico, el rol del estudiante y el docente ya es diferente. Primero, hablamos de docente y estudiante. Ya con este enfoque hablamos docente, estudiante. Es diferente. Es diferente. Miren cómo se ve. Pero sí, hay que reconocer quién es el que está formando. Así el estudiante tenga saber. Hay que reconocer quién es el que está formando, porque si no se hace visible quién es el que está formando o a cargo del proceso, entonces entra la indisciplina, entra la recocha, entra que el parcero o la parcera, ¿cierto? Hay que diferenciar quién está enseñando o quién está montando. Entonces, por periodo una pregunta. Tenemos por periodo una pregunta. Entonces, ¿cómo diseñamos la pregunta? Bueno, que tenga unas características de investigación que no se resuelvan con una clase. Las preguntas por periodo no se puede resolver con una clase. No. La pregunta se debe resolver con todo lo que se haga en el periodo. Y no es resuelta por el docente, mucho menos. Es resuelta por el estudiante. Ni es resuelta al finalizar el periodo, ni al iniciar, ni en la mitad tampoco. No. La pregunta se diseña. ¿Cómo se diseña la pregunta? Para que se diseñe la pregunta, se debe tener en cuenta 2 cosas básicas. Una, el tipo de persona que la institución quiere formar. Eso no lo podemos pues, perder de vista. El tipo de persona que la institución se propuso formar, porque el tipo de persona que está inscrito allá en la parte legal y que la comunidad espera y que el padre de familia lo compró o decidió entrar porque quiere que su hijo se forme como ese tipo de persona que la institución le está apuntando. Y segundo elemento básico, las finalidades del área. ¿Por qué la finalidad del área? Porque es que el área tiene unas finalidades, por eso el plan de área se tiene que organizar muy bien con sus finalidades, tener en cuenta todos los elementos políticas, educativas, todas esas cosas que debe tener el plan de área para que el muchacho aprenda lo que debe aprender, ¿sí o no? Ya sean derechos básicos, todo eso, estándares, todo. Entonces, con los 2 elementos, la pregunta se tiene que diseñar, se tiene que formular, porque si la pregunta no se formula de acuerdo a esos 2 elementos, hay una pregunta desfasada totalmente.
y vamos a estar desfasados del plan de la institución, del PI, estamos desfasados, pero ahí vamos amarrando eso. Cuando ya se diseña la pregunta de investigación, entonces nosotros vamos a unos objetos de enseñanza. La pregunta de investigación es un objeto de conocimiento y ahora vamos a los objetos de enseñanza. Y en esos objetos de enseñanza ya pensamos en los contenidos, temas, como le quieran llamar. Si quieren le llaman ámbitos conceptuales, en fin. Pero esos contenidos no son los más importantes. Lo más importante es la pregunta. Porque no, pero es que no, los contenidos son del área. La pregunta también. Recuerden que los dos elementos, de acuerdo al tipo de persona que quiere formar y lo que busca el plan de área, ¿cierto? Que esa área. Entonces, los contenidos no es lo más importante. Los contenidos no es más importante. Usted, el muchacho, puede buscar contenidos más. Usted le puede decir al pelado. Hay planes de área que no vienen con contenidos, sino con las preguntas de una. Porque, como ya en esa autopista de información en internet, el pelado usa contenidos. Entonces le dice al pelado, bueno, en este periodo, muchachos, cuando uno ya empieza a presentar el plan de área, muchachos, ¿cómo están? Bueno, entonces esta área está. Vamos a ver el objeto de conocimiento para este periodo. Miren, y uno a eso debe dedicar un buen tiempo para que el muchacho comprenda cuál es el objeto de conocimiento al que le va a apuntar, lo comprenda, porque si él no comprende esa pregunta, entonces no va a saber para dónde va. Y con ese objeto de conocimiento decirle, bueno, los logros que se esperan que usted alcance son estos, y los logros tienen que ser direccionados a ese objeto de conocimiento. Claro, objeto de conocimiento y los logros. Y esos logros pueden ser expresados en competencias, ¿cierto? Expresan lo que se está buscando, en competencias, como usted le quiera llamar, o habilidades, en fin. Y entonces el muchacho, cuando conoce el objeto de conocimiento, los logros, ya dice, ¿para dónde voy? Y entonces usted ya le puede decir, vea, pueden buscar los contenidos o lecturas o textos que tengan que ver con el pelado. Y le dice, profe, voy a buscar en internet. Y le llegan a usted, ve, profe, estoy averiguando sobre eso. Y ya tengo más elementos. Entonces el pelado se hace partícipe de su estudio. Y se ve esta relación. Se ve esta relación. Se ve esta relación. No esta. Esta es donde el muchacho está esperando el docente. A que le dé, a que le lleve. Por eso encontramos esos pelados todos escueleros todavía que nos den, que nos traban, que nos llaman hoy, y entonces ustedes llegamos, vamos a ver este tema y todo. El tema hoy, es que usted me ve un tema, usted me apagó el tema. ¿Y cuál es el tema? Revisión del cuaderno. ¿Qué es el tema? Revisión del cuaderno. ¿Cuál es el tema? El mapa conceptual, hombre, o con eso. Entonces, ¿cómo trabajamos ahí? Ya cuando tenemos los contenidos claros, ya empezamos a pensar en actividades que nos permitan encontrar respuestas a esa pregunta y al mismo tiempo que el muchacho vaya alcanzando los logros que se están trabajando. ¿Sí o no? Y que él haga preguntas, Entonces, esas actividades, aquí se dice, bueno, entonces, ¿qué va a hacer el maestro ahí? El maestro con un diseño sociocrítico habla menos. Un maestro que trae un diseño sociocrítico no puede ser disfónico en una clase. ¿Por qué? Que un maestro que trae un diseño sociocrítico no puede salir disfónico de una clase. Porque es que el diseño sociocrítico, usted cuando van a la parte magistral es para dar orientaciones y hacer cierres conceptuales. El maestro tiene que hacer cierres conceptuales, porque si el maestro al finalizar la actividad no hace cierres conceptuales, entonces eso va a quedar en el aire. Otra cosa, mándenmelo al correo, un diseño sociocrítico no es así, mándenme todo el correo que yo lo reviso y lo reenvío. No, un diseño sociocrítico ya de realimentación del proceso. Vea, usted lo llega, compartamos todo, socialicemos. Con un diseño sociocrítico el maestro no necesita prestar una hora para hacer exámenes. No, es que un diseño sociocrítico, cuando lo pongo a conversar, cuando lo pongo a compartir, yo lo estoy valorando, y ya, si usted quiere prepararlo para unas pruebas del saber, otras, sáquelo aparte, que es otra cosa, sáquelo aparte. Aunque usted en la clase lo está preparando, cuando le digo yo que a las pruebas es en la forma de responder, si usted lo quiere adiestrar,
o a conductar para presentar una prueba, sáquelo aparte, ahí sí. Pero usted está trabajando esas habilidades para comprender, interpretar y todo eso, ¿cierto? Entonces, llevamos unas actividades para que las desarrolle. Entonces, ¿yo qué hago? Como es un diseño sociocrítico, tiene un poco problematizado, yo paso, sale en equipo, yo paso, ¿cómo hago? Ah, profe, me falta eso. Bueno, ¿vos qué pensás de eso? Ah, profe, yo pienso que es así. Ah, muy bien. Si yo le digo que muy bien, ya él no me va a hablar más. Ya él terminó. Y los demás, vení, yo veo cómo te quedó. Ya nadie va a pensar. En un enfoque problematizador, el maestro no da respuestas, pero tampoco manda a consultar al estudiante. Entonces, por todo, que consúltelo. Si yo, porque un muchacho me hace una pregunta, entonces consúltelo para la próxima clase. Les pregunto, ustedes vuelven a preguntar. No, pero si son palabras, sí. No, yo lo que me refiero es a aquellas cosas como la pregunta. Sí, el muchacho está, porque es que no Es puede decir, mirar. Lo que pasa es que cuando uno está trabajando en una clase tipo taller, porque entre otras cosas, acá le dicen taller a cualquier cosa, y eso es otra cosa que tenemos que entrar a evaluar más adelante, porque un taller no es una hojita con unas preguntas y siente en una biblioteca contestarlas, que eso es de vuelta, es un cuestionario. Un taller, cuando ustedes han ido a un taller porque se vararon, usted va a encontrar al maestro que es dueño del taller bajando un carburador y un pelado al lado, viendo bajar el carburador. Y el señor le está haciendo una muestra de cómo se va el carburador, cómo se limpia, cómo se vuelve a ensamblar y cómo se monta. Hágale usted, y luego ya el muchacho. Eso es un tipo de modelo de clase taller, donde el maestro enseña algo y luego los muchachos replican. No siendo pues lo que él está explicando, donde uno es partícipe de la investigación del muchacho. O sea, nosotros hacemos una pregunta, la resolvemos a lo largo de 10, 11, 12 clases en el periodo, y clase tras clase voy a estar ayudando a que el muchacho conteste esa gran pregunta que planteaste al principio. Entonces uno no puede ser el tipo de maestro que le entrega todo menudeado, ni tampoco bloquearle pues el proceso de investigación al muchacho. Hay que motivarlo y hay que estar como dándole esos tips para que él avance en su investigación. Y pues yo alguna vez se lo decía, no sé si fue Brian o uno de los compañeros, que deberían de recordar el momento en el que usted hizo una tesis. Casi que podría uno pensar en él. Cuando yo hago la tesis, el profesor siempre me está dando píldoras y me está diciendo cómo puedo resolver otras preguntas que pueden ser derivadas de esa gran pregunta inicial. Entonces el proceso investigativo es muy complejo, porque a veces los profesores no les gusta que los muchachos investiguen, o les parece complejo porque no tengo el suficiente tiempo. Entonces para mí es más fácil: lea, aprendió, sí, le pregunto tal cosa, si supo, no, ya, y ahí se acabó la cosa. O sea, yo estoy entregando un material a ellos lo aprenden, yo les lo pregunto y si se lo aprendió bien, si no, no. Y eso es pues en lo que la mayoría caemos. Entonces, acá viene una otra cátedra que tendremos que mirar a profundidad, y es cómo trabajar por proyectos, que es hacer un planteamiento que los muchachos por equipo lo van resolviendo y que nosotros dentro de las clases los vamos guiando para que lo logren. Sí, entonces tenemos una actividad, sí. Más o menos, o sea, se necesitan ciertos insumos, ciertos inputs para ese proceso. Lo que tiene que de ahí como que tambaleando con lo que dijiste respecto al uso de otras herramientas. Estos muchachos hoy en día viven pegados a las herramientas digitales. Entonces, como estrategia, uno le dice: vete a estos metaportales, esto es lo que vamos a trabajar, indague, mándeme al correo los hallazgos que hayan encontrado para revisártelo y hacerte sugerencias, ¿cierto? Como parte del proceso de investigación. Hay una casillita por allá
que uno evalúa, que es me aproximo al conocimiento como científico, social o el área que se esté orientando. Y lo segundo es la intencionalidad que tiene el Ministerio de Educación. Es muy diferente la implementación de modelos sociocríticos en Brasil a Colombia. Las evaluaciones de Estado en Brasil son totalmente diferentes a las de acá. Acá te apuntan por competencia y por lo tanto necesitamos que el muchacho, los insumos que va a tener estén asociados al saber, ¿cierto? Y después de ese saber, al saber hacer. O sea, y después de ese saber hacer, a valorar lo otro, ¿cierto? Pues más o menos esa es la lógica que utiliza el ministerio a través del IFES para evaluar a los muchachos y de paso a las instituciones. Esa era una pequeña duda que tengo, o sea, tambaleo epistemológico que tengo. En cuanto a la parte tecnológica. Sí, la tecnología y otras cosas. O sea, yo es que creo. Lo que es la parte tecnológica, ustedes saben que hablamos de medios y mediaciones tecnológicas. Mediaciones tecnológicas. Esos son medios y mediaciones que pasan a ser estrategias también. Y es lo que les voy a decir. Pensamos en unas actividades, pero también tenemos que pensar en unas estrategias. Hombre, ¿cuál es primero? La estrategia, ¿cierto? O sea, la estrategia es lo primero. Y tenemos que hacer una diferenciación conceptual entre lo que es una estrategia y una actividad, porque se tiende a confundir eso. Estrategia con actividad no son cosas muy diferentes. Es como a los técnicos de cualquier equipo le llaman estrategas, porque ellos son eso es lo que hacen, formar estrategias de juego para ver cómo llegan. Y miren que eso fue lo que se trajo en el viaje, puras estrategias, ¿cierto? Nosotros los profes también tenemos que ser estrategas, tener estrategas, y eso sería como la gestión de aula, ¿sí o no? La gestión curricular. Entonces, cuando yo pienso en una estrategia, yo quiero que el muchacho resuelva la pregunta todo este periodo. Bien. Ahora, cuando yo digo cuáles son los logros que debe alcanzar este muchacho de acuerdo al área, a la finalidad del área y para que responda a la pregunta, porque es que los logros son la respuesta a la pregunta de investigación. Los logros son la respuesta a la pregunta de investigación. Es la respuesta. Entonces, ya pienso, ¿cuáles son las estrategias que yo voy a utilizar para que este muchacho me alcance esos logros y al mismo tiempo resuelva esa pregunta de investigación? Y teniendo claro una cosa propia, que las estrategias las dan el contexto, las estrategias las dan los mismos estudiantes, las estrategias las da la misma aula de clase, y la estrategia la da cada estudiante además. ¿Por qué? Porque cada uno aprende de una manera diferente. Los estudiantes somos como los profes, no aprendemos de la misma manera, de una manera muy diferente. Entonces tengo que pensar en una estrategia que entonces ahora dirán, bueno, entonces tengo que utilizar muchas estrategias para cada uno. No, pero sí puedo utilizar estrategias generales, pero sin perder la atención de aquel muchachito que aprende diferente, de aquel muchachito que aprende diferente. Sin utilizar estrategias de todo se tenga ahí, pero venga, yo por usted por un ladito, ¿sí o no? Voy con usted por un ladito porque usted me entiende la estrategia, pero digo que usted no le va a voy con usted para otra estrategia. Cuando tengo esas estrategias, pensamos en el modelo pedagógico de la normal. Porque cuando pensamos ya en estrategias metodológicas, es hablar del modelo pedagógico de la normal. Y ahí es donde se presenta lo que les decía ahora, como conversa. El modelo pedagógico de la normal está fundamentado en la teoría activa con un enfoque sociocrítico. Entonces, mire que tiene relación. Y cuando hablamos de la pedagogía activa, estamos hablando del aprender haciendo. Cuando hablamos de pedagogía activa, no es que el muchacho aprende jugando, pero cuando lo que aprende jugando no está dando un juego por clasificación, sino que estoy dando un juego con sentido, un juego como herramienta pedagógica, un juego con intencionalidad, no una clasificación como tal, ¿cierto? Un juego por clasificación es algo que no tiene una estructura, no tiene un fundamento. Entonces, ya, una pedagogía activa centrada en el desarrollo del pensamiento del muchacho. Ese es la pedagogía activa, desarrollo del pensamiento. Y en esa pedagogía activa está lo que dio el rector ahora, proyectos pedagógicos, sobre los proyectos.
Y el modelo pedagógico de la normal tiene todo eso. El modelo pedagógico de la normal tiene proyectos, pues que bueno que hubiera estado para que escuchara esto. El modelo pedagógico de la normal tiene proyectos. El modelo pedagógico de la normal está también fundamentado y tiene tantas estrategias que nosotros no tenemos que inventar otras. Están allí. Y fuera de eso, y tiene la parte investigativa. Tiene diario de campo, tiene diario pedagógico, Esteban, y tiene las mediaciones de los medios y mediaciones tecnológicas. Y también tiene la clase magistral, pero el modelo pedagógico de la normal habla de la clase magistral como para hacer los cierres conceptuales y para orientar los trabajos. Entonces tenemos un modelo coherente al diseño curricular. Entonces pensar las estrategias del modelo, cómo direccionar ese enfoque problematizador, porque ustedes saben, y en lo que hemos reflexionado, la pedagogía es la que se encarga de reflexionar el proceso educativo. La pedagogía es la que le permite la cercanía al maestro con el estudiante. La pedagogía es la que me permite acercarme a usted. La pedagogía es la que intenciona y direcciona esa propuesta educativa que se ha diseñado. Por eso las pedagogías son muy diferentes, pero hablamos de pedagogías. Porque se hablan pedagogías de acuerdo a los enfoques, ¿cierto? Entonces esa pedagogía activa que tenemos acá y con la tendencia sociocrítica apunta al diseño curricular de la normal. Tenemos muchas cosas de donde agarrar. Ese modelo pedagógico tenemos aquí, tiene muchas cosas de donde agarrar uno, ¿cierto? Bueno, otra cosa ahí. Bueno, ya tenemos la estrategia. Listo. Los muchachos entran a la construcción. Rector, estamos hablando del modelo pedagógico, que entramos ya, cuando hablamos de las estrategias para direccionar el proceso educativo y para que los muchachos alcancen los logros. Respondiendo a la pregunta de investigación, pensamos en estrategias y ya no habla de pedagogía, habla del modelo pedagógico. Y ahí donde el modelo pedagógico es la normal, conversamos acá, que tiene lo que usted decía, los proyectos, y los tenemos fundamentados desde Kilpatrick, John Dewey. John Dewey sale con los proyectos y Kilpatrick los clasifica. Dewey, otros le llaman Dewey, sale con los proyectos y Kilpatrick empieza a clasificarlos por conocimiento, intervención y todas las cosas, ¿cierto? William Kilpatrick. Bueno, entonces ya tocamos el modelo, y el modelo acá es activo, centrado en el desarrollo de pensamiento, aprender haciendo, desde la experimentación, porque nos fundamentamos en el Dewey, también recuerden Dewey con la Escuela Experimental de Chicago, ¿cierto? Bueno, luego, cuando ya tenemos el muchacho empieza a construir el conocimiento, y para que el muchacho empiece a construir el conocimiento ya tiene todo montado, arranque pues, tenemos actividades. Ojo, que cuando planteamos actividades tenemos que tener en cuenta, para iniciar, cómo vamos a activar los saberes previos del muchacho, del estudiante. Hay que activar los saberes previos, porque el muchacho tiene saberes previos. Cuando hablo de saberes, no estoy hablando del saber hacer, no. Esos son pilares de la educación. Los saberes que el muchacho tiene, y los saberes que el muchacho tiene son muy subjetivos. ¿Y saben por qué? Porque son de acuerdo a la experiencia que ha tenido en su propia vida, con el papá, con la mamá, lo que ha aprendido por ahí. Quiero aprovechar a hacer una propagandita, y es que en mi experiencia docente hay un material muy bueno que tiene Discovery Channel. Discovery Channel tiene un proyecto que se llama Discovery en la escuela. Hay una página web donde usted entra y basado en todos los documentales y las películas que Discovery hace con toda la calidad pues, de su canal, ellos generan toda una guía de trabajo. Usted puede descargar, por ejemplo, la guía, supongamos que van a trabajar el documental del transbordador, por decir algo. Y entonces ahí usted encuentra pues, el capítulo, la pregunta. El video, le explica cómo ver el video, porque aparte de ver un video, no es colocar un video toda la clase, que eso es uno de los problemas que hemos notado cuando viendo, sea que el profesor esté o no, la clase es ver un video, y eso digamos que tiene su ciencia, o sea, ver un video tiene su ciencia. Dentro de esa ciencia que se plantea, lo primero que tiene la guía es lo que acaba de decir Carlos Giovanni: activación del conocimiento previo. O sea, ¿qué sabe usted del transbordador espacial en este caso? O sea, sin haber visto absolutamente nada, entonces se puede llenar un tablero de lo que por su ser ha conocido
sobre el transbordador espacial. Y a partir de ahí generar una pregunta de investigación, la cual se va respondiendo a lo largo del video. Entonces, es muy importante que ustedes empiecen una actividad académica siempre activando el conocimiento previo. ¿Vos qué sabes de esto? ¿Qué has logrado hacer? ¿Qué sabes? ¿Qué nos puedes compartir de lo mismo? Porque empieza a vincular al muchacho a ese objeto del conocimiento que va a ser su clase. Entonces se activan los saberes previos. El muchacho ya empieza a mirar lo que está trabajando y el profesor. Entonces, miren, ¿cuál sería el rol del maestro ahí? Facilitador. Desde el enfoque problematizador y acaso científico. Este lado es facilitador, el maestro es un guía. El maestro es un amigo, mas no parcero. El maestro es un compañero de clase. El maestro no deja de ser el maestro. Ojo pues, como les decía la serie de años, el maestro, el oficio del maestro es enseñar, pero también reflexiona el maestro, ¿cierto? Y el maestro, así el muchacho aprende, el maestro no deja de ser el enseñante, el que está enseñando. El maestro es el responsable de la clase. El maestro es el que está direccionando todo. Pero como es un paradigma sociocrítico, no puede existir un dispositivo de poder. No hay dispositivo de poder, ni la evaluación, ni el castigo, ni la vigilancia, más bien un acompañamiento. Un acompañamiento, yo te acompaño pedagógicamente y estamos ahí. Ahora, ese muchacho debe llegar a un producto. Él debe construir un producto de transformación. Un producto de transformación. Y ese producto de transformación pasó por un proceso que le permitió al muchacho comprenderse en sí mismo. Porque el paradigma sociocrítico, tengo que comprenderme yo mismo y comprender al mundo y comprenderme yo dentro del mundo para poderlo transformar. Claro, me comprendo yo, comprendo al mundo y me comprendo dentro del mundo para que pueda transformar. Entonces, ese producto que sale de la clase, en ese periodo, debe ser un producto de transformación, un producto de cambio. Ahora, ese producto, ¿qué puede ser? Un texto escrito. ¿Qué puede ser ese producto? Pero no es un producto que dice, el trabajo final, y después me lo traen, y el muchacho terminó todo, entonces el trabajo final, es que el trabajo final se está haciendo desde que comenzó. Todo se está haciendo, por eso usted al iniciar después dice, bueno, vamos a hacer este producto y vamos entrando a este producto, pero el producto es un pretexto para que el muchacho desarrolle su pensamiento. Es un pretexto como tal, es el pretexto que tiene el estudiante para construir su conocimiento. Cuando ya tiene el producto, pasamos a algo que tenemos en el modelo pedagógico de la normal. Cuando miren que anteriormente lee el texto y en el modelo pedagógico hablamos del texto libre, no me estoy saliendo del modelo pedagógico. Ahora, cuando tenemos todos los productos, mándenmelo al correo, yo lo reviso. Uy, cuando se le mandan a usted el correo o le mandan a uno todos los productos de los muchachos, solamente el maestro se enriquece de eso. Se enriquece solamente de eso el maestro. ¿Y por qué no los compartimos con todos? Y aquí en esa parte que también está en el modelo pedagógico de la normal, que se llama la fiesta del conocimiento. Esa fiesta del conocimiento le dan todos los productos. Una fiesta del conocimiento, usted ya mira cómo la hace, si ya usted así ya una torta con una gaseosa, es una fiesta del conocimiento. Esa fiesta del conocimiento es traída del modelo de escuela nueva. La fiesta del conocimiento, llamada también en escuela nueva el día del logro, ¿cierto? Y entonces comen tortas, celebran, cantan y muestran de todo. Y en escuela no es que se invitan a los padres de familia, ¿cierto? Y uno descubre habilidades, se comparte y es una fiesta. Y aquí en la normal se hacía eso, ¿cierto? Bueno, ya después de que cuando se hace la fiesta del conocimiento, ahí, profe, en la fiesta del conocimiento es donde se divulga el nuevo conocimiento. Todo proceso de investigación tiene que tener un conocimiento y después hay que divulgarlo. Usted no ve pues cuando sale aquí en el paradigma positivista, en este paradigma cuando sacan una pastilla o un medicamento, lo divulgan por la televisión y le hacen la fiesta y todo eso.
Claro, porque ya le hicieron todas esas pruebas y todo. El maestro ya le hizo todas las pruebas al producto que el muchacho va a sacar. Ortografía, le miró todo ese engranaje, porque todo producto tiene dos cosas, forma y fondo. La forma, digamos, ortografías, todas las cosas por encima, y el fondo es el pensamiento, el conocimiento que consiguió. Entonces, ya cuando se saca la pieza es porque ya está ahí, porque todo el mundo va a conocerlo, me gusta ese producto, yo lo voy a llevar, voy a implementar eso, qué tan bueno es. Y esos productos ya socializados, ahí termina el proceso. Bueno, ¿y cómo puedo presentar el producto? Una rueda de prensa. Bueno, pues que aquí cuando la medicina hace ruedas de prensa, una rueda de prensa o algún foro educativo, pues en esos casos, foro educativo. En el aula se puede hacer foros educativos, un juego de roles. Se hace un juego de roles con todos los muchachos y ellos les va a gustar porque se van a sentir muy importantes. O se hacen videos con ellos, o presentan el producto por medio de videos, lo montan allá, ¿cierto? Por ejemplo, en el programa de formación complementaria, en el semestre anterior, cuando trabajamos en el nivel 03, la fundamentación de Escuela Nueva, que vimos el modelo pedagógico de Escuela Nueva, y vimos los antecedentes, ellos como producto hicieron un video y lo montaron en YouTube, y ellos se buscan en el video, es un producto que tenían ellos, y ya les han visto eso, así sean 10 o 15 personas que vean, eso no motiva, ¿cierto? Y ahí está, hablan ellos del modelo pedagógico de la Escuela Nueva como movimiento pedagógico, donde nació los antecedentes, entonces hablan de Rousseau, de Herbart, de Pestalozzi, como antecedentes de Escuela Nueva. Entonces, ya eso era lo que yo quería reflexionar con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Marcador, Giovanni. Está creo, no. Giovanni, yo tengo una pregunta. Sí. Bueno, resulta que la norma tiene un proyecto de investigación que de todas maneras el grupo de investigación se está consolidando, se va a definir la línea, no sé si ya se definió. Teniendo en cuenta eso, de una línea de investigación, de un modelo sociocrítico, entonces las preguntas que usted hace desde su plan de estudio también deben ir ligados a esta línea de investigación. Las preguntas, cuando hablamos de un proyecto de investigación, tiene su propia pregunta de investigación, porque tiene un tema diferente. Una cosa es línea y otra cosa es pregunta. Una línea es un campo de acción donde llegan varios proyectos, donde se van a hacer varios proyectos. Y la pregunta de investigación es de acuerdo al problema. Entonces el problema es muy específico, muy particular, ¿cierto? Entonces no lo mismo. Porque es que, digamos, si yo, es como por decir algo, se va a montar un proyecto de investigación, entonces usted tiene que buscar qué es un problema, en qué línea se puede acomodar. Se acomoda en esta línea, se acomoda. O viceversa, o sea, también tú puedes plantear la problemática desde la línea de investigación que te interese. Por ejemplo, vas a hacer, vuelvo al tema de la tesis, pues como que es lo macro. Te pueden decir, bueno, vamos a trabajar en el campo, por ejemplo, administrativo, administración de personal, línea de investigación 1. Ambiente escolar, línea de investigación 2. Manejo de fondos, línea de investigación 3. Entonces ya usted dice, no, yo me voy por ambiente escolar, te fuiste por esa línea, ahora ya vas a generar de esa línea una pregunta de investigación para generar todo un proyecto. Pero el plan de área, las preguntas problematizadas que usted plantea desde su plan de área no tienen nada que ver con la línea. no tiene que ver con el proyecto del sistema institucional de investigación.
Pues sí, tiene una nada de que las ver. es la infancia, ¿sí? O sea, No, tendría eso. ay, Uno ay, dice ay. semillero, ¿no? Bien, yo digo una cosa, ojo, pero es que mire, vea, Silvia, yo le digo algo, es esto, nosotros, según como tengamos planteado la investigación en la normal, si nosotros, es decir, si en el programa de formación complementaria tenemos un semillero de investigación, las áreas de ellos sí tienen que estar direccionadas a la línea de educación superior, ¿sí o no? Educación superior, a la línea de investigación. Las áreas sí tienen que estar orientadas a la línea de investigación. Por decir algo, hay un proyecto de un área, ya ver cómo se va allá, pero cuando hablamos de proyectos como tal, a una línea. No es que el área tiene que, digamos que entonces, porque esta línea antes las áreas del bachillerato aquí en este lado, no, tenemos un enfoque problematizador que es muy diferente a la línea de investigación, o sea, a la pregunta de investigación. El problema de investigación, la pregunta lo da el problema. El problema es el que da la pregunta, no la pregunta el problema, porque entonces es lo que vamos a investigar, ¿cierto? Mi pregunta, de pronto si era como el tener unos pasos la investigación por la línea, como el método científico. Uno lo plantea Mario Bunger, Ciro Cardoso, todos estos grandes científicos. Planteamiento del problema, que no hace una serie de pasos y no investigar para traer. Pero ahí hay una cosa ahora, de pronto, mire, aquí hay una cosa que hay que aclarar. Yo pienso que tenemos que aclarar aquí algo, y es esto. Cuando hablamos que en el enfoque polémico las preguntas deben ser direccionadas a la investigación, ojo, no quiere decir que las preguntas de investigación sean las mismas del sistema institucional de investigación, no, porque es que ni tampoco quiere decir que usted tiene que hacer un proyecto de investigación, tampoco, no. ¿Qué estamos por ahora decimos? Un diseño curricular polémico, ¿sí? Con una que esté direccionado por una pregunta. Ahora, que usted puede tomar para este periodo, digamos, bueno, en este periodo vamos con esta pregunta, y la estrategia que va a direccionar todo esto es el proyecto de aula. Eso lo puede hacer. Proyecto de aula, sí, el proyecto de aula, pero no tiene que ver con el sistema institucional de investigación, no, eso es otra cosa, y esto es el enfoque polémico. Cuando hablamos que generar la investigación en el aula es que los muchachos sí investiguen, pero miren que no tienen que hacer proyectos de investigación, no tienen que hacer proyectos de investigación que te va a mallar los pasos de un proyecto de investigación en la clase, no es eso, por eso se los dice el planteamiento ahora, hombre, pensamos en la pregunta de investigación para este periodo, nosotros sabemos que vamos a entrar en este periodo, listo, bueno, según como está estipulado el área, hay que buscar en este periodo estos los muchachos. Entonces, pensamos en una pregunta que genere investigación en los muchachos, que genere investigación, no que haga proyectos de investigación. ¿Cómo van a hacer un proyecto de investigación en un periodo de 2 meses o 3? No, que genere investigación. Pues, es decir, generar esa cultura de investigación en el estudiante, esa cultura de preguntar, esa cultura de buscar, de interpretar, de analizar, sacar conclusiones, sacar conjeturas, comparar, es eso, es esa parte. Es que es en el bachillerato donde preparamos al muchacho, lo vamos enseñando a la cultura de la investigación, y en el programa de formación complementaria ese ejercicio tiene que ser ya más profundo, ¿cierto? Entonces, como el muchacho tiene una pregunta de investigación iniciando el periodo y tiene unos logros, por eso los logros tienen que ser establecidos respondiendo a la pregunta de investigación. Y el muchacho, el estudiante, ya empieza a trabajar, y en medida que va trabajando va respondiendo a la pregunta de investigación y va alcanzando los logros. Y usted y yo pensamos en la estrategia pedagógica que nos va a permitir que él realice las actividades, como lo dije ahora, un proyecto de aula. Voy a hacer un proyecto de aula para todo este semestre y lo voy a hacer con los muchachos. Entonces comenzamos, muchachos, este trabajo lo vamos a direccionar con un proyecto de aula. Bien, ¿qué es un proyecto de aula? Que ellos sepan qué es eso, porque escogimos el proyecto de aula. Así que el modelo pedagógico la normal lo tiene, para que ellos vayan viendo esa rigurosidad y esa coherencia. Bueno, todo proyecto tiene
encabezamiento, vamos a hacerlo todos. Ustedes en su cuaderno, donde ustedes quieren que lo copien ahí. Bueno, vamos a partir del problema. Y la pregunta de investigación es la pregunta del periodo. Es la pregunta del periodo. Los contenidos son los contenidos que les toca ver en ese periodo que tienen que ver con la pregunta. Ojo, cuando hablamos de un diseño curricular polémico, los contenidos no tienen orden. Los contenidos no tienen orden. Ah, no es que primero tengo que ver esto o pues aquello. Aquí se hago, pues, sí, en determinadas áreas. Porque los de matemática hay cosas que ustedes sí no pueden hacer esa parte, ¿cierto? Por eso una pared tiene en determinadas áreas, ¿cierto? Sí, pero no es que no podemos llegar allá porque es que no ha visto ese otro contenido. No, usted puede mover esos contenidos. Si lo tengo al final, venga, es que este me sirve allá. Que aprenda, que en la vida le toca uno coger de aquí y de allá, cómo vamos solucionando esto, ¿cierto? De esa forma. Y él va trabajando. Entonces, si estamos dando por proyectos de aula, en los contenidos, usted escoge los, escuchen, busquen otros contenidos que nos sirvan, busquen más información. Le mando textos para que lean. En ese proyecto la debe tener una fundamentación. La fundamentación para poder el proyecto, buscamos textos que nos ayuden, los que hay que leer, y él va aprendiendo a investigar. Y va aprendiendo que cuando uno investiga, uno lee, escribe y él va escribiendo. Y las clases se hacen amañadoras porque él está trabajando todo el tiempo. ¿Quién va a molestar? Él está ahí entretenido trabajando con todo eso. Y usted va mirando. Y la evaluación sí se haría como la tenemos planteada, que era normal, formativa, continua, porque estaríamos viendo los estudiantes cómo están trabajando, estaríamos viendo el rostro del estudiante, porque es que cuando uno le mira el rostro al estudiante también lo evalúa, lo evalúa uno cuando uno mira el rostro del estudiante, lo toca, se siente el olor a él, uno le está hablando también, no presiente cómo llegó, una forma de evaluarlo también, ¿cierto? Y cuando pasa, digo, pero no entendiste, bueno, ¿cuál es la dificultad tuya, pues? Usted dirá, no, es que son muchos los estudiantes. Sí, pero cuando traen en equipo es más fácil darle la vuelta a todos. Que no se nos pase ese día que no le dimos la vuelta a todos los estudiantes y nunca nos relacionamos con ellos ahí en el aula. Sí, entonces a eso me refiero, que no necesita las preguntas tener relación con el sistema de investigación. Eso es otra cosa que... Otra pregunta. Bueno, yo tengo una pregunta. Vos estás hablando ahorita de la pedagogía activa, ¿cierto? Sí. Dentro de la pedagogía activa hay muchas herramientas que los maestros debemos de saber aplicarlas de acuerdo a la clase, al tema, contexto, tantas cosas que se vienen encima para poder direccionar pues, esa pedagogía activa. No buscar como el juego solamente, jugar por jugar. Y creemos que solamente es el juego el que permite pues como esa facilidad de la pedagogía activa. Tú como maestro, o cualquiera de nosotros como maestro, ¿cómo podría vos saber clasificar qué herramienta pedagógica realmente te sirve o cómo podés vos fundamentar qué herramienta pedagógica te sirve para trabajar realmente la pedagogía activa? Yo le responderé esa pregunta con lo que hicieron los muchachos del programa de formación complementaria. Ellos, cuando vimos el movimiento pedagógico de escuela nueva, teníamos que dar esos antecedentes, caímos a la pedagogía activa. A cada uno se le dio un pedagogo que lo estudiara, ¿cierto? Para que tuvieran herramientas y después cómo lo llevan a la práctica. Ahora, en este semestre comenzamos a realimentar lo que hicimos de escuela nueva y cada uno planeó, le digo, bueno, cada uno planea un acto pedagógico de escuela nueva donde tengan estos elementos, todos. No sé, ustedes cómo lo van a utilizar, pero tienen que tener que en el acto, y ellos están realizando el acto pedagógico, tiene que ser en media hora máximo. Tan poquito, usted era como sin qué tiempo, porque eso no fue uno de los problemas que salió en la evaluación. Usted no sabe explicar el tiempo. 2. ¿Cómo manejarse el gobierno estudiantil de escuela nueva? Profe, ¿cómo? Yo no sé, usted como maestro tiene que quedarse. 3. ¿Cómo usted va a manejar los modos de aprendizaje con los estudiantes? 4. ¿Qué adaptaciones va a hacer en la escuela nueva? Porque es que se le metió a los maestros de escuela nueva que no estudian, porque esto está
5, lo que usted dice, la fundamentación pedagógica, porque toda clase tiene una fundamentación pedagógica. Y le dije, así usted no se case con un autor, pero usted sí debe tener un modelo con quien se identifica. Cosa que usted cuando hay un aula, usted dice, profe, venga, luego usted que se identifica mucho con Freire, o luego que usted se identifica mucho con Montessori, luego que ustedes, pero además trabaja otras cosas. Y ahí está, cuando terminan los actos pedagógicos empezamos a realimentar entre todos y todos dicen, vea profe, no le notó la fundamentación, ellos decían los compañeros, compañero, ¿cuál fue su fundamentación pedagógica? Fue, digamos, Montessori. ¿Y por qué? Intenté a ver en qué momento de la clase usted lo manejó en esto. Entonces la respuesta es que tenemos que estudiar estas personas, los tenemos que estudiar porque es que en la teoría hay muchos autores, por ejemplo la teoría constructivista o la teoría activa tiene varios autores y todos no tienen el mismo pensamiento. Y como el contexto nos dice cuál es la estrategia, entonces nosotros tenemos que mirar cuál de ese autor nos sirve para ese contexto. Tenemos que conocerlos, hay que conocerlos para poder saber a quién llevamos al aula. Si o por decir algo, cuando estamos preparando el acto pedagógico y nos hacemos el esquema de todos los muchachos, ve que cuando estamos preparando un acto pedagógico empezamos como a mirar los pelados en el aula y es como traerlos acá y nos hacemos la estoy planeando ese pico y decimos, ¿a qué autor voy a llevar mañana? Pero todo depende del enfoque con que esté orientado el área. Claro. Porque es que, miremos por ejemplo que las ciencias naturales se enfocan desde el constructivismo. Entonces todo depende de qué enfoque usted tiene para el área que usted está orientando. Pero yo pienso que más que el área es el modelo pedagógico de la normal, con eso. No, pero miremos por ejemplo que las ciencias naturales, como le acabo de poner el ejemplo, tienen un enfoque constructivista. Entonces, ahí hay mucha unión, mucha relación con el constructivismo, con la escuela activa, ¿cierto? Entonces, todo eso hay que mirarlo y mirar con qué pedagogo la normal se está basando para su modelo y de cuáles más me puedo pegar yo, porque es que no es solamente Celestín Freinet, Pablo Freire, los mismos de siempre, María Montessori, John Dewey, ¿sí? Sino mirar otras propuestas de otros pedagogos. Pero no podemos dejar a un lado el modelo pedagógico. No se puede dejar, eso es lo que yo digo. Entonces de acá uno hacer lo que quiere. Hay una cosa es modelo pedagógico y otra cosa es estilo pedagógico. El estilo pedagógico lo tiene cada uno. Lo tiene cada uno. Y eso es lo que nosotros en el programa de formación complementaria tenemos que buscar, que dice muchachos que estamos formando, busque su propio estilo pedagógico. Que en vez de estar criticando al profesor que llega allá, en vez de decir que tal cosa, hombre, ya, esos que están llegando en el aula, a usted, con esas personas, con esas formas de ellos enseñar, cuál es su estilo pedagógico, arme su estilo pedagógico, ¿cierto? Y ya con mi estilo pedagógico lo pongo a jugar, a conversar con el modelo pedagógico en la normal, y como dice Nore, las áreas también tienen sus orientaciones. Pero sí, existe un plan de estudios, sí, exacto. plan de área. Uno tiene que planear y mirar la estrategia, ¿cierto? Pero uno no busca al azar, bueno, hoy vamos a jugar al canto de ratón, hoy vamos a jugar un docente, porque qué fundamentación tiene frente a eso. Lo digo ¿por qué? Porque los estudiantes del programa de formación, ¿cierto? Y muchos profesores quizás que no conocen el área, le dan pie a ellos para que juzguen mal. Lo hacen, ¿por qué? Porque mire que ellos para estudiar, a saber qué es lúdica, ellos creen que es que lúdica es jugar y jugar y jugar. Y jugar y jugar y jugar acá. ¿Cierto? Por ejemplo, ellos deben de conocer que dentro del líder creativo, dentro de las posibilidades de la creatividad, hay 9 estilos de líder creativo. Entonces, ¿vos cómo vas a saber la creatividad si no sabes ni siquiera qué es liderazgo creativo? ¿Sí? ¿Y cómo lo vas a evidenciar vos a trabajarlo? ¿Cierto? Se les da los fundamentos para que ellos luego vayan a la práctica, como decían ahorita el rector, es un taller donde ellos luego evidencian y miran respuestas frente a esta teoría que se les va dando y se les permite a ellos experimentar. Entonces ellos creen que es venir a brincar,
debería haber un área donde diga, por ejemplo, juegos, no sé, o herramientas para enseñarles a cantar o dinámicas y juegos y rondas para ellos escoger, porque realmente desde luego ellos están saliendo de lo que realmente es la fundamentos, conocer frente a lo que es la lúdica, porque el ser humano es lúdico, porque si vamos a eso, vamos a mirar la antropología de la lúdica. Es que el ser humano no es lúdico ahorita, él viene desde hace mucho tiempo, ¿cierto? Desde los antepasados, pero no sabemos acerca a qué. No le queda lo que pasa dentro de la lúdica y la pero ellos quieren que todo se les dé masticadito y mucha referencia. Que sea demos como un álbum, tendría yo, de canciones, de dinámicas, de rondas. Pero le da uno se les dan los elementos y aprovechense cuál necesita para y se les da a ellos todo lo referente bibliográfico y no a los otros. Y tampoco. No, y usted no saca hacer un bien la dinámica que tampoco. Pero yo creo que en el sitio sí hay que trabajar eso porque igual cuando uno pide que lo evalúen, le dicen a uno que uno haga las clases más dinámicas y entonces uno les pregunta eso y uno cuando uno dice las clases más dinámicas, uno piensa en clases que activen el pensamiento, que haya movilidad de pensamiento, que critiquen, que para ellos eso no es una clase dinámica, sino que como le digo yo no me puedo ponerme a enseñarle la canción del número, no. Exacto. Yo necesito es más bien que sepan cómo direccionar, más bien sea enseñanza de cómo el muchacho debe funcionar, cómo él debe direccionar esa parte. Entonces si de pronto ellos tienen, no, y es hasta normal que lo tengan, igual los muchachos son académicos, la mayoría, y no comprenden muchas cosas todavía de la pedagogía. Pero si usted que les orienta esa parte, y uno también sigue entrando en esa otra cultura de que una clase dinámica no es solamente aparte de un juego, de una canción, de un dramatizado, que hay otras cosas que también son lúdicas. La participación, el hecho de participar, eso. Sí, Lo otro, Joanny, que ya ahí va a luz, que sería esa parte muy importante. Usted, por ejemplo, didáctica. Los mismos estudiantes del programa que, no, es que didáctica solamente enseñarnos a dar una clase. Pero vos para dar una clase, ¿qué componentes tenés que tener de apoyo, de referentes para poderla planear? Es que ellos creen que solamente mirar el tema y ya. No entienden que tienen que leer unos lineamientos curriculares que te fundamentan hacia qué propósito, hacia qué tendencias tenés que ir logrando con ese tema, y ahí viene en relación a lo que hablamos de la pregunta problematizadora, porque ¿a qué investigación te va a llevar eso si no conoces a bien lo que querés realmente a futuro? Y ese es el logro que te va a alcanzar a esto. Entonces también ellos tienen como ese cierre didáctico, solamente es enseñar a dar una clase y ya. Entonces, para dar la clase, vos sabes que tenés que tener muchos componentes, un plan de estudio, ¿cierto? Que tienen que leer los lineamientos, tienen que tener en cuenta los estándares de competencia, o si no, entonces, ¿cómo vas a organizar realmente? Vas a ser un maestro didáctico para realmente trascender todo lo de la clase. Yo te meto que nada más es enseñar a la clase los pasos y ya. Entonces, lo otro, ¿dónde está cuando te toque realmente orientar ese proceso? Es que se quiere lograr, por qué fundamento se va a planear un acto pedagógico. Yo en esa nueva presentación del programa de información complementaria, yo les voy a compartir una reflexión pues así de que yo he pensado mucho en ese programa, el que está aquí en la normal y ese problema con el Ministerio de Educación Nacional, esas reacciones suyas, a mis compañeros, mías, eso es debido a que no hay una buena definición de lo que es el programa de formación complementaria. El programa de formación complementaria ha sido un híbrido, ha sido algo ahí que no se sabe qué es.
que a veces por conveniencia es educación superior, a veces por conveniencia son estudiantes de la normal, y nosotros estamos pecando porque no manejamos esa parte, porque en realidad no sabemos también cómo está eso. Ellos no tienen unas políticas claras. Y bueno, recordemos que con el 3012 fueron llamados ciclos complementarios, y entonces la normal se reestructuró, que tenía que tener el apoyo de una universidad, entonces vimos la San Buenaventura y cometimos el error que nosotros por la que estaba graduando era la San Buenaventura, y salía por la escuela San Buenaventura y daba la San Buenaventura, ellos no podían graduar, nos vinieron así el ministerio ya mucho más adelante, nos pusieron a que ellos graduaran y ya más adelante entonces ya empiezan a decir que la normal no puede graduar, perdón, la universidad, y nos vienen a aclarar todo mucho más adelante. Entonces ya sale el 4790. Los muchachos del programa son hijos del 4790 porque no están ni en la 115, ni en la 715, ni están en la ley 30. Entonces no están ahí, ellos no están ahí, ¿cierto? Entonces muchachos, ¿qué hacemos nosotros? Y en el Facebook. En el programa en el decreto 3012 en aquel entonces hablan de 12 y 13, 12 y 13, ya no, programa complementaria 4790, ¿cierto? Pero no aparecen, no tienen unas leyes, no tienen nada. Entonces por eso no hay unas universidades, perdón, unas escuelas normales cobran, otras no cobran, y así, ese es el problema. Ya, recuerden ustedes que se hizo un trabajo, ¿cierto? Sí, se hizo un trabajo con el programa de formación complementaria, luchando con el Ministerio de Educación Nacional, así sacan con unas políticas. Recuerda cuando ustedes vieron el ejercicio con la SONEM y leímos los documentos, y todavía se sigue luchando. Y todavía se sigue luchando, y ese es el problema que tenemos todos. Y hay rumores ya por ahí, hay rumores que las escuelas normales se van a terminar. Hay rumores por ahí que las escuelas normales se van a terminar. Entonces, miren todo esas, entonces están todas esas tensiones ahí y las reacciones que estamos teniendo debido a eso. Bueno, no sé si tenemos tiempo, lo damos para el tema gran. Listo. Queríamos cerrar. Muchas gracias. Muchas gracias. Un aplauso, por favor. Pero merecidos. De todas maneras, es nuestro primer encuentro Cátedra Pay. Vamos a seguir fortaleciéndonos, porque esto también está dedicado pues, a los. Estamos filmándolo para compartirlo con nuestros compañeros en las sedes, que es importante que tengamos en cuenta que la normal somos 14 sedes. No también empezar a romper esas divisiones que tenemos territoriales y esto es un primer paso para que las divisiones a nivel pedagógico también empecemos a romperlas y seamos una sola. ¿Qué pusiste ahí que no vi? No, les recuerdo. No, lo que pasa es que esta cámara todo el tiempo acá, entonces venga. Camilo, pero mejor dicho, Camilo, Pero por acá un ratito para tapar, me salió el celular, todo. Me estaba boleteando la compañera. Pero queríamos cerrar con verbalizar, socializar el documento que finalmente aprobó el Consejo Académico del CIE, pero ya tenemos muy poco tiempo para hacerlo. correcciones. Sí, pero por eso queríamos como socializarlo para ver qué últimas, porque había una tarea a propósito, ella les mandó ese documento para que le retornaran a ella las observaciones al respecto. Hace más de un mes. No sea, Era para eso.